¿Qué sucede cuando grabar a tu maestro racista casi te cuesta terminar en la cárcel? En mi escuela, después de que un video viral de un maestro terminara en su despido, decidieron prohibir de tajo cualquier dispositivo que pudiera grabar. Tolerancia cero. Así de fácil. Si te pescaban con algo que grabara, te expulsaban de inmediato. Pero cuando mi maestro de historia empezó a lanzarse contra los alumnos, soltando comentarios racistas y hasta amenazas físicas, esa regla terminó protegiendo justamente lo peor. Me llamo Jordan Walsh y estoy por contarte cómo una política escolar, pensada para cuidar a los maestros, casi me vuelve un criminal por atreverme a documentar un intento de asesinato. El señor Vincent Caldwell llevaba 15 años dando clases en la Prepa Roosevelt cuando me tocó entrar a su clase de historia avanzada en tercero. Era alto, canoso, con esa vibra que hacía a los de primero apartarse cuando pasaba por los pasillos. Los papás lo adoraban porque entregaba resultados. Sus alumnos sacaban mejores calificaciones en los exámenes AP que cualquier otro maestro del distrito. Pero nadie sabía que Caldwell era un manipulador de primera, alguien que dominaba el arte de la tortura psicológica y sabía moverse lo suficientemente bien para que nunca le pudieran comprobar nada. Era un experto en destruir a los alumnos sin dejar rastro, y la regla contra grabaciones en la escuela le cayó como anillo al dedo. Todo empezó la primavera pasada, cuando una maestra, la señora Rivera, fue grabada perdiendo totalmente los estribos durante los exámenes estandarizados. Alguien subió el video donde se le veía gritándole a los estudiantes y echándole la culpa a la administración, y en cuestión de horas ya tenía 500,000 de vistas y periodistas haciendo guardia afuera de la escuela. La solución del director Matthews fue tajante: ni un solo dispositivo de grabación durante las clases. Los celulares debían quedarse en los casilleros, con fundas que taparan la cámara. Los relojes inteligentes se recogían en la entrada. Incluso si llevabas una pluma con cámara, te suspendían de inmediato y hasta te podían expulsar, con el pretexto de que atentabas contra la integridad de la escuela y violabas la privacidad. Caldwell fue quien más celebró la nueva regla. El primer día de clase hizo todo un numerito hablando de cómo ciertos alumnos problemáticos solo querían sabotear a los maestros, pero que ahora ya nos podríamos enfocar en aprender en vez de andar armando dramas para las redes sociales. Este salón es un espacio sagrado, dijo, paseándose entre los pupitres con las manos en la espalda, como todo un dictador checando a su gente. Lo que aquí pasa, aquí se queda. Nada de grabaciones, nada de chismes, puro aprendizaje, como debe ser. La manera en que sonreía mientras lo decía me puso los pelos de punta, aunque no entendí bien por qué hasta que empezó a mostrar quién era en realidad. Su careta de profesionista se le caía cada vez que sentía que nadie lo estaba vigilando. Su primer objetivo fue Michael Thompson, un chavo negro, callado, que siempre se sentaba adelante y tomaba apuntes de todo. Venía de una escuela privada al otro lado de la ciudad y era clarísimo que era listo y estaba bien preparado, cosa que desde el primer día parecía molestarle a Caldwell. Al principio era apenas perceptible, detalles que solo notabas si estabas muy atento. Caldwell le hacía preguntas imposibles a Michael, de esas sin respuesta clara, y luego fingía decepción cuando Michael no podía contestar perfecto, como si esperara que fuera una enciclopedia. Pensé que los alumnos de escuelas privadas venían preparados para este tipo de retos, decía con un tono muy cínico. Cuando Michael participaba o daba su opinión, Caldwell lo interrumpía o de plano ignoraba sus comentarios, pero a otros que decían lo mismo, en especial a Sarah Wilson, los llenaba de halagos por su análisis y pensamiento crítico. Era tan sutil que parecía solo exigencia de maestro, pero después de varias semanas de poner atención, se notaba clarísimo que era una estrategia para destrozar la confianza de Michael y hacerlo sentir menos delante de todos. Empecé a fijarme más cuando un día Michael llegó a la hora de la comida con cara de estar cargando el mundo encima. «No entiendo qué pasa», nos dijo empujando su comida. «Le echo más ganas que nadie, pero Caldwell siempre me hace sentir que todo lo que digo está mal. Mis papás me preguntan por qué tengo mal en participación si siempre intento hablar». Ahí fue cuando me cayó el 20 de lo que Caldwell estaba haciendo. No era solo un maestro exigente, era alguien que buscaba sacar a los pocos alumnos negros y latinos de las clases avanzadas, usando trucos para hacerlos sentir que no pertenecían ahí. Lo peor fue cuando llegamos al tema del movimiento por los derechos civiles en la historia de Estados Unidos. Caldwell se aventó casi un mes presentando todo de manera torcida, pintando a los líderes del movimiento como revoltosos y hasta sugiriendo que la segregación servía para mantener el orden. Cuando Michael levantó la mano y le cuestionó que dijera que Martin Luther King Jr. era una figura divisiva, el ambiente se puso helado. Por un segundo, la cara de amable de Caldwell desapareció, y lo único que se vio fue odio, antes de que volviera a su pose habitual. «Señor Thompson, entiendo que esto puede ser difícil para alguien con su trasfondo familiar», dijo despacio, remarcando cada palabra para que no cupiera duda. «Pero aquí solo vemos hechos históricos, no emociones ni propaganda política. Si no puede con el nivel, quizá le convendría un curso más sencillo». El tono racista era evidente para cualquiera que pusiera atención,
pero Caldwell escogía sus palabras tan cuidadosamente que cualquier queja sonaría exagerada. Michael se puso rojo de la vergüenza y los demás nos quedamos callados, sin saber ni cómo reaccionar ante lo que acabábamos de ver. Esa tarde, Michael no aguantó más y fue directo a la dirección a poner una queja formal por discriminación en la clase de Caldwell. Matthews escuchó con aparente paciencia, tomó notas y después soltó que a veces simplemente hay roces de personalidad entre maestros y alumnos y que quizá Michael solo tenía que echarle más ganas para estar al nivel tan exigente de Caldwell. El señor Caldwell lleva 15 años aquí, tiene un historial impecable y un montón de premios como maestro, dijo con un tono que dejaba claro su desdén. Tal vez estás exagerando una crítica académica que en realidad es constructiva. Estos cursos avanzados son pesados para cualquiera y no todos los alumnos pueden con el ritmo del AP. Los papás de Michael pidieron una junta urgente con dirección, pero fue puro trámite y no resolvió nada. Caldwell se sentó ahí, muy serio, y fingiendo estar preocupado por el bienestar de Michael, diciendo que probablemente el problema era que no estaba listo para el nivel AP y que a lo mejor le serviría buscar estrategias de estudio o tutoría. Tenía todo documentado, calificaciones, tareas, registros, y usó esos papeles para reforzar su punto sobre la participación y el cumplimiento de Michael. Sin grabaciones ni testigos dispuestos a hablar, todo se quedaba en la palabra de Michael contra años de evaluaciones positivas y la autoridad de un maestro respetado. Al final, la escuela solo ofreció cambiar a Michael a historia regular, tirando a la basura sus planes de juntar créditos AP y armar un expediente fuerte para universidades top. Fue ahí donde decidí que ya no podía quedarme con los brazos cruzados y rompí la regla de no grabar, sin importarme las consecuencias. Alguien debía dejar constancia de lo que de verdad pasaba en ese salón, porque por la vía oficial ya vimos que nadie iba a proteger a los estudiantes del abuso y la discriminación. Empecé usando mi celular, escondido en la bolsa de mi sudadera y grabando con la cámara asomando por un hoyito que le hice. El audio salía fatal y el video era puro fondo de la tela, pero la voz de Caldwell se oía clarito, suficiente para captar su tono y sus palabras exactas. En una semana ya tenía horas de evidencia. Caldwell diciéndole chico a Michael en vez de llamarlo por su nombre, ignorando los comentarios de los alumnos latinos con frases como «así no se hacen las cosas en Estados Unidos», y felicitando a los alumnos blancos por respuestas casi idénticas a las que había menospreciado cuando venían de otros chicos. Pero la prueba más fuerte llegó en una discusión tensa sobre migración y fronteras. Carlos Mendoza, que llegó a Estados Unidos desde Guatemala cuando era niño, trató de explicar su punto de vista sobre por qué la gente deja su país. «Carlos, te voy a parar antes de que esto se descontrole», lo interrumpió Caldwell, ya de malas. «La historia de tu familia es interesante en lo humano, pero aquí venimos a estudiar gobierno y política, no a escuchar historias tristes. Mejor esas anécdotas guárdalas para tu clase de inglés, ahí donde los sentimientos valen más que los hechos o el análisis». Era una crueldad impresionante, pero lo decía tan tranquilo que cualquier directivo podría pensar que estaba manejando bien el grupo, no humillando a un alumno por compartir su experiencia. Esa noche pasé todas mis grabaciones a la compu y empecé a armar un video con los peores momentos y las actitudes más descaradas de Caldwell. Cuando se escuchaban varios episodios seguidos, el patrón era imposible de negar, aunque yo sabía que necesitaba pruebas más fuertes antes de denunciar algo tan delicado. Decidí que la siguiente etapa era grabar con mejor calidad, así que busqué cámaras espía y encontré una pluma que grababa audio y video casi como si fuera profesional, aunque me salió carísima para ser estudiante. Valía la pena. La pluma grababa perfecto y me dio el material que necesitaba. En 2 semanas ya tenía imágenes claras de cómo Caldwell aplicaba su guerra psicológica contra los alumnos de minorías. Lo capté parado junto a Michael, hablándole bajito para que nadie más lo oyera. Quizá deberías pensar si en serio eres material para la universidad, Michael. Hay quien simplemente no está hecho para este nivel académico. También lo grabé diciéndole a Carlos que su ensayo sobre la migración de su abuelo no era tema para clase de historia y que mejor escribiera de personajes importantes, no de familiares cuyas historias no aportan nada relevante. Pero luego, aplaudió el ensayo de Sara sobre su abuela en la Segunda Guerra Mundial, diciendo que ese tipo de historias hacen que la historia cobre vida. La doble moral era descarada si veías todo junto, aunque cada incidente por separado parecía poca cosa, y seguro no iba a pasar nada si lo reportaba a la escuela. Me hacía falta algo tan obvio que ni los directivos pudieran negarlo. Esa oportunidad llegó en noviembre, durante la unidad de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en historia europea. Caldwell llevaba semanas soltando comentarios raros sobre la precisión histórica y poniendo en duda hechos aceptados, lo que a más de uno ya nos tenía incómodos. David Goldman, uno de los pocos alumnos judíos del grupo, presentó un trabajo sobre la experiencia de su bisabuelo en los campos de concentración. Era un texto muy fuerte,
bien hecho y con una conexión personal única, respaldado con documentos primarios. Cuando David acabó de leer la introducción en voz alta, Caldwell reaccionó al instante, frío y mordaz de una forma que no venía al caso. Por fin dejó ver su verdadero yo, sin caretas, evidenciando su odio y posturas extremas. Vaya, es una historia bastante dramática, David, muy emotiva y convincente desde el punto de vista narrativo, pero tengo que cuestionar la precisión de algunos detalles y afirmaciones. ¿Sabes? Ha habido mucho debate académico sobre las cifras reales y las condiciones en esos campos. Con el tiempo, las historias familiares suelen irse inflando cada vez que se cuentan. El salón se quedó completamente en silencio. Los 28 alumnos apenas podían procesar lo que acababa de decir su maestro. A David se le fue el color de la cara y luego se puso rojo, dándose cuenta de que el profesor de Historia AP estaba, en palabras elegantes, prácticamente negando el Holocausto, pero usando un lenguaje tan académico que podía zafarse diciendo que solo era un análisis riguroso. ¿Está diciendo que mi bisabuelo inventó todo sobre haber estado en Auschwitz?, le preguntó David, la voz vibrándole entre el coraje y la incredulidad. Mi bisabuelo tiene los números tatuados en el brazo. Fueron soldados estadounidenses los que lo sacaron del campo. Hay documentos y registros militares. Lo que estoy diciendo es que la precisión histórica necesita distintas fuentes y un análisis muy detallado de todas las pruebas que existen, contestó Caldwell, calmado, con ese tono de profesor distante. Las historias familiares pueden ser muy conmovedoras, pero no siempre son completamente confiables ni presentan todos los hechos. El tema del Holocausto es sumamente delicado y debe tratarse con mucho cuidado para no caer en exageraciones ni errores. Mi pluma cámara grabó cada palabra mientras Caldwell, básicamente, le insinuaba a un alumno judío que la vivencia de su familia podría ser inventada o exagerada. Era negacionismo del Holocausto disfrazado de jerga académica, dirigido justo a un chavo cuyo bisabuelo tenía tatuajes reales de campo de concentración y documentos de cuando lo liberaron. David se paró tan rápido que la silla salió volando y cayó con un golpe. Mi bisabuelo tiene los números tatuados de Auschwitz. El ejército de Estados Unidos lo liberó en abril de 1945. Hay fotos y registros oficiales. ¿De verdad cree que todo eso no cuenta como prueba histórica? Repito, en el ámbito académico, debemos ser sumamente cuidadosos antes de aceptar cualquier afirmación como verdadera si no hay varias fuentes independientes que la respalden, contestó Caldwell, ahora con la voz más fría y cortante. El apego emocional a las historias familiares puede nublar el juicio y el pensamiento crítico. Ok, fue ahí cuando David simplemente explotó, gritando sobre el trauma de su familia y toda la evidencia que tenían, mientras Caldwell solo lo miraba, con cara de gusto, porque le encantaba provocar esas reacciones. De inmediato, otros alumnos empezaron a discutir y a levantar la voz hasta que Caldwell, casi disfrutándolo, pidió silencio y orden. Precisamente por esto, los temas sensibles necesitan disciplina académica y profesionalismo, anunció como si nada. Cuando los sentimientos pesan más que los hechos, es imposible educar. Señor Goldman, por favor cálmese o salga hasta que pueda participar correctamente en la discusión. David salió furioso, azotando la puerta tan fuerte que hasta las ventanas vibraron. Nos quedamos en shock mientras Caldwell, muy tranquilo, reanudaba la clase sobre la importancia de ser objetivos cuando se estudian temas polémicos, como si todo estuviera en orden. Después de la clase, encontré a David en el baño, llorando y dándole de puñetazos a la pared. Literalmente le dijo mentiroso a mi bisabuelo frente a todos. Sollozaba. ¿Cómo puede ser legal eso? ¿Cómo dejan que los maestros digan semejantes cosas sin consecuencias? Yo estaba a punto de decirle que tenía todo grabado y asegurarle que había pruebas, pero no podía arriesgarme a que se supiera antes de tener suficiente material para destruir a Caldwell. Así que solo lo escuché, mientras me contaba sobre lo difícil que fue compartir la historia de su familia para que se la tiraran como si fuera propaganda. Esa misma tarde, David fue con el director Matthews y sus papás, exigiendo una respuesta inmediata por el negacionismo y el racismo de Caldwell. Matthews escuchó atento, tomó notas y luego empezó con la típica explicación burocrática, que en las discusiones académicas a veces se cuestionan perspectivas e interpretaciones de hechos históricos. El señor Caldwell no negó el Holocausto, dijo Matthews, muy formal. Lo que hizo fue fomentar el pensamiento crítico y la evaluación de fuentes, que son habilidades clave en un nivel avanzado. Quizá David malinterpretó la intención pedagógica detrás de la metodología. Los papás de David estaban furiosos, pero al no haber pruebas grabadas, todo quedó como palabra contra palabra, y como siempre, la administración protegió al maestro veterano. El sistema estaba hecho para cuidar a los maestros, no a los alumnos. Ahí supe que necesitaba hacer públicas las pruebas, aunque me metiera en problemas o hasta cargos legales.
Los estudiantes estábamos siendo maltratados y discriminados, mientras los directivos lo tapaban con burocracia y excusas. Me pasé todo el fin de semana editando un video de 20 minutos mostrando el patrón de Caldwell, hostigando a alumnos por motivos raciales y étnicos, hasta llegar al caso de David y el Holocausto. Cuando juntas todo el material, era imposible negar el abuso. Meses de acoso psicológico para sacar a los alumnos de minorías de las clases avanzadas. La mañana del lunes, subí el video a YouTube, Twitter, TikTok y Facebook, y mandé los enlaces a noticieros, la ACLU, la Liga Antidifamación y todos los papás que encontré en el directorio escolar. La respuesta fue rapidísima y mucho mayor de lo que imaginé. En unas horas, el video tenía miles de vistas y cientos de papás y miembros de la comunidad lo compartían, exigiendo explicaciones y consecuencias. Los noticieros ya estaban afuera, instalando cámaras en el estacionamiento. Para la segunda hora, me llamaron a la oficina del director Matthews por el altavoz y sentí que se me iba el alma del susto, porque era obvio que ya sabían que fui yo, por los ángulos de la cámara y las voces en el video. Matthews me esperaba con 2 guardias y el oficial escolar. Sobre el escritorio, una laptop mostrando mi video, pausado justo en la toma donde se ve la cara de Caldwell y cómo estaba todo acomodado ese día. Señor Walsh, le voy a preguntar de frente y quiero absoluta honestidad. ¿Tú hiciste este video usando grabaciones que se hicieron en contra de la política escolar, que está clarísima? Preguntó Matthews, con la cara roja de coraje y hasta de vergüenza por la bronca en la que estábamos metidos. Pude haber inventado algo o hecho como que no sabía, pero la verdad era imposible de negar. Mi voz salía en algunas grabaciones, y los ángulos de la cámara dejaban claro que era desde mi lugar en el salón de Caldwell, donde me sentaba todo el semestre. Sí, admití sin titubear, pero fue porque los estudiantes estaban siendo maltratados y discriminados una y otra vez, y la administración nunca hacía caso a las quejas ni movía un dedo, aunque siguiéramos los pasos correctos. Matthews se puso más rojo todavía. Violaste una de las reglas más graves al grabar sin permiso a maestros y alumnos. Eso puede ser delito según las leyes estatales, y nos has metido en un problema legal de miedo. ¿Y qué onda con Caldwell diciéndole a un estudiante judío que lo del holocausto de su familia podía ser mentira o exageración? Le solté, ya encendido. ¿No es también delito negar el holocausto? ¿O la discriminación racial sistemática no es ilegal según las leyes federales? Matthews me contestó con desprecio. Eso depende de cómo se interprete, si fue una discusión académica o parte del método de enseñanza. Pero lo tuyo sí fue claramente ilegal. Grabaste y compartiste todo sin que ninguno de los involucrados diera permiso. Estás suspendido desde ya, mientras se resuelve tu proceso de expulsión. Los de seguridad me escoltaron hasta mi casillero para recoger mis cosas, mientras los demás estudiantes asomaban la cabeza por las puertas, algunos dándome ánimos con la mirada o con un pulgar arriba, pero otros de plano se veían asustados de que los relacionaran conmigo por romper una regla tan pesada. Ya en la casa, mis papás estaban rodeados de llamadas de reporteros queriendo entrevistarme sobre lo de las grabaciones y el comportamiento de Caldwell. Mi mamá estaba orgullosa porque había dado a conocer a un maestro racista, pero mi papá no podía dejar de preocuparse por lo que me podía pasar, incluso cargos criminales. Las escuelas se ponen muy estrictas con lo de las grabaciones, por las leyes de privacidad, me dijo mientras iba y venía por la sala. Podrían hasta levantarte cargos penales por violar leyes de intervención. Puede que hayas hecho lo correcto moralmente, pero eso no quita que podrías acabar en la cárcel. En la tarde, una abogada nos llamó de imprevisto. Era Sarah Kim, de la ACLU, que había visto el video viral y se ofrecía a defenderme gratis. Nos explicó que sacar a la luz la discriminación en escuelas públicas era justo el tipo de casos que su organización manejaba. Las grabaciones muestran clarito un patrón de discriminación que viola las leyes federales de derechos civiles, nos explicó por teléfono. La política de la escuela no está por encima de los derechos constitucionales de los estudiantes a evidenciar discriminación o abuso ilegal dentro de la escuela. El miércoles en la mañana, nuestra tranquila colonia era un caos. Las camionetas de los noticieros llenaron la calle y los reporteros no dejaban de tocar para conseguir la entrevista exclusiva sobre el escándalo del maestro racista. El video se había hecho viral en una noche, juntando más de 500,000 de vistas y saliendo en los noticieros nacionales. El distrito escolar estaba en modo de emergencia, sacando comunicados súper cuidadosos donde decían que se tomaban muy en serio todas las denuncias y que arrancaban una investigación a fondo, pero también recalcando que grabar sin permiso rompía las reglas y probablemente hasta la ley. Mientras tanto, otros estudiantes empezaron a contar cómo Caldwell los había discriminado a lo largo de los años. Una chava de su clase de gobierno americano contó que él le dijo que las mujeres no nacen para estar en cargos políticos. Un chavo latino de hace varios años contó que Caldwell le preguntaba a cada rato si su familia estaba legal en el país. Cuando varias víctimas hablaron,
Ya no quedaba duda. Caldwell se había dedicado a atacar a estudiantes de minorías, los sacaba de clases avanzadas y les tumbaba la confianza con manipulación psicológica. Que estuviera prohibido grabar le había dado el pretexto perfecto para hacer y deshacer sin rendir cuentas. El viernes nos enteramos de que Caldwell fue puesto en licencia administrativa, en lo que el distrito y la Secretaría del Estado hacían una investigación completa. El sindicato de maestros sacó un comunicado hablando del derecho al debido proceso, pero no se atrevieron a defender lo que se veía en los videos. De todas formas, el distrito seguía con todo el proceso para expulsarme. La audiencia se programó para la siguiente semana y decían que lo de las grabaciones era un tema penal muy serio, sin importar lo que revelaran sobre el maestro. Sarah Kim metió una orden judicial urgente para frenar la expulsión, alegando que yo solo había actuado como denunciante al exhibir violaciones de derechos civiles en una escuela pública. Rápido el caso jaló apoyo de varias asociaciones y exalumnos que contaron sus propias experiencias con maestros racistas. La audiencia se movió a las oficinas del distrito y la abrieron al público por el interés de los medios y de la comunidad. El lugar estaba a reventar de papás, estudiantes, activistas y periodistas. Nunca había visto algo así para un caso disciplinario. El director Matthews fue el primero en presentar el caso del distrito, diciendo que las políticas de grabaciones eran para proteger la privacidad y evitar que los maestros se sintieran acosados en su trabajo. Remarcó que grabar sin permiso violaba las leyes estatales y creaba un ambiente tóxico para los maestros. Sarah Kim contestó que los estudiantes tienen el derecho de documentar discriminación en las escuelas públicas, sobre todo cuando los canales oficiales ya demostraron que no sirven. Puso fragmentos de mis grabaciones donde se veía clarito el patrón discriminatorio y constante de Caldwell durante meses. Este estudiante hizo exactamente lo que han hecho todos los activistas de derechos civiles a lo largo de la historia de Estados Unidos, argumentó con toda la pasión del mundo. Cuando las autoridades no hacen su trabajo para combatir la injusticia y proteger a quienes más lo necesitan, la gente común tiene que tomar las riendas, documentar lo que pasa y sacar la verdad a la luz. Las grabaciones que hizo el señor Walsh destaparon una discriminación que era pan de cada día y que además rompía varias leyes federales. Los integrantes de la junta escolar no podían disimular lo incómodos que estaban escuchando, como Caldwell le decía a David que los testimonios de sobrevivientes del Holocausto quizá no eran confiables o hasta inventados. Aunque sabían que grabar estaba contra las reglas, lo que salió a la luz era tan grave que no podían hacerse de la vista gorda con el abuso sistemático hacia los estudiantes. Después de 4 horas donde hablaron alumnos, papás, expertos en derechos civiles y abogados, la Junta votó 5-2 para echar abajo mi expulsión y borrar todos los castigos. Sacaron un comunicado en el que decían que, si bien las reglas sobre grabaciones seguían siendo importantes, denunciar la discriminación debía tener más peso porque era cuestión de interés público. Lo mejor de todo para los que vinieran después fue que anunciaron una investigación profunda sobre prácticas discriminatorias en todo el distrito, con vigilancia de externos y cursos obligatorios para todo el personal sobre cómo evitar sesgos. Caldwell no volvió a pararse frente a un grupo nunca más. El distrito negoció su renuncia por debajo del agua para no llevarlo a juicio por violaciones a los derechos civiles. Se cambió de estado, pero el video viral lo alcanzó a donde fuera. Cada vez que una escuela investigaba su nombre, se topaban con el video donde negaba lo del Holocausto y atacaba a estudiantes de minorías. A los pocos meses, cambiaron por completo la política de grabaciones. Ahora sí se podía grabar si había sospecha de discriminación o peligro, siempre y cuando se reportara en menos de 24 horas. No era una protección perfecta, pero al menos ya no podían los maestros abusivos escudarse en vacíos legales. Michael, David y Carlos siguieron en clases avanzadas y les iba mucho mejor con profesores que sí los apoyaban. Michael entró a Stanford con pase anticipado, David ganó un concurso nacional de ensayo sobre cómo enfrentar a quienes niegan el Holocausto, y Carlos terminó como presidente del consejo estudiantil y mejor promedio de su generación. Todo esto me enseñó que muchas veces las reglas solo están para proteger al sistema, no a las personas. Cuando una institución deja pasar la discriminación una y otra vez, la gente común tiene que atreverse a evidenciar la verdad, aunque las reglas estén hechas para callarnos. Las escuelas quieren controlar lo que se cuenta y cuidar su reputación, pero los estudiantes merecen maestros que los vean como personas, no como blancos para humillaciones solo por su raza o etnia. El problema no son los aparatos para grabar, el problema son los maestros racistas y quienes los encubren. 2 años después, todavía me buscan estudiantes de otros lados que han usado estrategias parecidas para exhibir a maestros discriminadores o abusivos. Las herramientas para exigir cuentas ahí están, pero hace falta valor para usarlas, sobre todo cuando a los directivos les importa más que se cumplan las reglas que hacer justicia. Ese video pudo haberse traducido en mi expulsión o hasta en la cárcel, pero también le ahorró a muchos otros años de maltrato disfrazado de exigencia académica. A veces, romper reglas injustas es lo más correcto que uno puede hacer.